Hola, buenos días, Fernando Vaquero. Buenos Pues días. el programa este va a ser, como siempre, un programa para Informa Radio y para las redes correspondientes. No hace falta presentar a Fernando Vaquero porque hemos tenido algunos programas ya anteriores. Es una persona que tiene muchos libros, tiene unos cuantos libros, ya no me acuerdo, pero muchos de ellos relacionados con la etnografía política, vamos a llamarlo así, con esta pedantería que implica este sintagma, la etnografía política, o vamos a decir así, la entomología o ontomología más bien de las tribus urbanas, ¿no? En este caso, las tribus urbanas del País Vasco y Navarra, porque vamos, los mismos problemas que tenemos hoy en las vascongadas, pues están contagiándose a Navarra de una forma alarmante. No es la primera vez que hablamos de esto. Y Fernando Vaquero tiene un artículo maravilloso, muy bien, me ha gustado, más bien en la Tribuna del País Vasco sobre los cambios que hay en los grupos, sobre todo juveniles, pues que pueden crear cuando menos curiosidad, no sé si alarma, pero sí curiosidad. Por cierto, surgidos desde Vitoria. Hablas de las últimas manifestaciones contra la guerra y el fascismo, o más bien contra el fascismo y la guerra, me parece que iba en ese orden los términos. Las características de la movilización callejera que hay actualmente, ¿no? Que parece que está habiendo una deriva del mundo puramente abertzale, nacionalista de izquierdas, no sé si llamar esto izquierdas, porque es una especie de fenómeno muy particular, que no tiene nada que ver con la izquierda histórica, pero bueno, en fin, para entenderlo, yo no lo entiendo. Pero vamos, que ahora tiene otra deriva, ¿verdad? Bueno, antes de nada, buenos días, Fernando, que ni te he saludado. Buenos días. Y nos gustaría hablar de estas cosas y también pues de las agresiones a vos este fin de semana. Bueno, cuando esto se emita, ya lo de este fin de semana no quedará bien porque será otro. Pero vamos, estamos a finales del mes de enero, principios de febrero. Febrero, sí. Y ha habido en Pamplona pues un acoso bastante deleznable, por no decir otra cosa, a una mesa informativa de Vox, que estaba convocada de forma absolutamente legal y con los permisos correspondientes. Pero bueno, esto es colateral, o no sé si es tan colateral. No sé si empezar por lo primero o por lo segundo. Pero bueno, pues no. A ti la palabra. No es colateral. Lo cierto es que el sábado día 1 y el domingo 2 de febrero Vox Navarra había organizado pues la instalación de mesas informativas en el barrio de Rochapea, Pamplona Norte, y en la localidad de Berriozar. Y en ambas localidades pues se produjeron unas agresiones por parte de grupos muy numerosos, de 100 y pico, 200 personas, insultando, amenazando, arrojando objetos, primero huevos, finalmente botellas. Tuvo que intervenir Policía Nacional, Policía Foral, progresivamente, y una tensión impresionante, ¿no? Fue un ejercicio realmente de intolerancia absoluta, de cale borroca, de terrorismo callejero. Y los grupos que han protagonizado pues son grupos mayormente vinculados a lo que se llama la izquierda abertzale disidente. Entonces, efectivamente, los grupos juveniles de la izquierda abertzale desde hace ya unos cuantos años están en un proceso de mutación en relación al modelo y las experiencias de sus mayores. Hay que remontar realmente al abandono, a la entrega de las armas de ETA a partir de 2011, en que ya se empiezan a producir pequeñas escisiones, movimientos contestatarios muy pequeños realmente dentro de la izquierda abertzale que cuestionaban
lo que entendían una renuncia al bagaje histórico alcanzado por ETA con la práctica armada, es decir, el terrorismo, y que era consecuencia, según ellos, de una socialdemocratización de la izquierda abertzale, ¿no? Entonces, desde 2011 ha habido varias pequeñas formaciones. Aburriríamos a los radioescuchas con su historia. Mencionémosles pues, a Herritar Batasuna, Ibil, Amnistia Askatasuna, Jardun, Jarki, que van en una línea de intentar recuperar lo que ellos entienden el espíritu del originario Movimiento de Liberación Nacional Vasco. Es decir, ellos entienden que la izquierda abertzale oficial o clásica se ha aburguesado y está renunciando a los objetivos revolucionarios que la han caracterizado durante toda esta época. Son pocos, están muy divididos y no deja de ser pues una disidencia incómoda en ocasiones, pero muy minoritaria, que no tiene el alcance de la movilización de otros sectores juveniles también procedentes de la izquierda abertzale y que tienen otro cariz. Entonces, esta otra familia de disidencias se empiezan a configurar en 2018, cuando el sindicato de la izquierda abertzale, Ikasle Abertzaleak, que no olvidemos es mayoritario en los campus del País Vasco y en la Universidad Pública de Navarra, y en los institutos públicos mayormente, pues se va en bloque de la izquierda abertzale o es expulsado. No está muy claro. ¿Por qué? Pues porque entienden igualmente que los otros grupos que la izquierda abertzale clásica se ha aburguesado, no ponen tanto el acento en la lucha, en el bagaje de ETA, como en que habría abandonado el programa comunista, el programa revolucionario, que ha renunciado al planteamiento de clase. Esta gente son muchos, ¿eh? En las últimas jornadas de formación en Alsasua se juntaron más de 10.000 jóvenes. En las manifestaciones del 25 de enero en Bilbao y en Pamplona juntaron 9.000, 10.000 personas, en su mayoría jóvenes, y de una manera totalmente al margen de la izquierda abertzale clásica. De hecho, han tenido, en fin, muchas discusiones públicas, enfrentamientos físicos en ocasiones, y Arnaldo Otegi ya ha declarado en varias ocasiones que estos grupos, a los que vamos a identificar como movimiento socialista o coordinadora juvenil socialista, estos movimientos no son izquierda abertzale, que son otra cosa. Incluso les ha llamado españolistas, no porque sean grupos que planteen su lucha a nivel de Estado español, por decirlo de alguna manera, sino que no inciden especialmente en el nacionalismo como punto de partida. Su crítica es comunista y entonces ellos se declaran izquierda proletaria, izquierda de clase, y su pretensión es reconstruir un partido revolucionario internacional y construir un Estado socialista que implique la desaparición de las clases sociales merced a la dictadura del proletariado. Es decir, un discurso absolutamente antiguo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y es una cosa que resulta muy chocante que gente joven, la mayoría de menos de 30 años, muchísimos de formación universitaria, buena parte de sus núcleos fundadores y actualmente dirigentes con doctorados, algunos ya con plazas en la universidad pública, en la enseñanza, en revistas especializadas, etcétera, pues recurren a un marxismo-leninismo que se antoja muy vetusto, ¿no? Cuando les escuchas en sus debates, en sus publicaciones, que son muy extensas y muy desarrolladas y muy detallistas y muy puntillosas, pues responden a las premisas del lenguaje marxista-leninista típico, ¿no? Entonces a mí me recuerda mucho pues a las discusiones que tenía pues los antiguos militantes de ETA zarra, ETA comunista, las escisiones que dieron lugar desde ETA al movimiento comunista de España, pues estamos hablando ya de los años 70 del siglo pasado, o a la Liga Comunista Revolucionaria, que terminaron en el trotskismo y múltiples mutaciones, ¿no? Entonces, es realmente un fenómeno sociológico curioso, excepcional, porque realmente donde mayor arraigo
está teniendo es en Masconadas y Navarra, pero en el resto de Occidente pues son expresiones minúsculas, muy minoritarias y no tienen el impacto y la capacidad de movilización que están teniendo en Masconadas y Navarra. Pero es que, claro, no parten de cero, sino que parten de una contrasociedad abertzale que venía movilizándose desde hace décadas. Son los hijos contestatarios de unos padres que supuestamente, según ellos, se han aburguesado. Sí. Es curioso porque esto tiene una similitud para mí asombrosa con lo que pasaba aquí, hablo aquí en Vitoria, en los años 80, ya lo has mencionado, finales de los 70, 80, donde había colectivos como eran EMK, LKI, ERC, uno Trosco, que no me acuerdo, ORT. En fin, había multitud de grupos de estos de tipo trotskista, leninista, marxista, por supuesto, todos ellos, etcétera, que eran expresiones distintas de, en realidad, una estrategia unitaria. Y eso fue el 3 de marzo. El 3 de marzo de Vitoria, aquella movilización que hubo de trabajadores, no era de trabajadores en sí, porque los trabajadores fueron manipulados, tenía una orientación sovietizante, ¿no? Era un experimento a ver cómo salía aquello y salió, pues eso, con unos cuantos muertos. Pero bueno, me recuerda que todo aquel periplo, aquella situación, me recuerda mucho a esto, ¿no? O sea, son movimientos que tratan de hacer movimientos centristas en organizaciones. Bueno, estos todavía no. Raro, porque es característico de los troscos. Pero vamos, es decir, generar movimientos efectivamente de subversión contra el orden establecido para introducir una sociedad clásicamente comunista. Cosa que hoy por hoy, pues parece que en Europa es absolutamente, pues eso, arcaico, ¿no? Ya no tiene ninguna lógica. Pero ¿por qué ha evolucionado? La pregunta que yo me hago es ¿por qué ha evolucionado? Por ejemplo, Ikasle Abertzaleak, Jarrai ya no existe, Ernai, estos grupos juveniles que eran puramente etarras, ¿cómo es que han evolucionado a un planteamiento mucho más de organización comunista para crear movimientos de carácter puramente soviético? Porque esto es eso. ¿Por qué motivo? ¿Qué pasa? Bueno, pues, está desvalorizada entre estos colectivos. Pues mira, en los impulsores de esta disidencia, que inicialmente se llamaba GKS, Gaztedi Coordinadora Socialista, es decir, Coordinadora de la Juventud Socialista, que tiene un sector feminista de mujeres socialistas que se llama Itaia, que tiene el sindicato Ikasle Abertzaleak, que tiene un sindicato de inquilinos, que tiene una red de autodefensa laboral, que tiene una publicación oficial que se llama Aguedar, que tiene a nivel estatal de Estado español un diario en internet que se llama Diario Socialista. Es decir, es una red que se va ampliando, ellos se autodenominan Movimiento Socialista y su objetivo sería constituirse en Partido Comunista. Todavía no es un partido comunista, aunque su opción es un programa comunista y entienden que la suya es una crítica de clase comunista, ¿no? Entonces, en algunas entrevistas que han dado algunos de sus impulsores, les preguntaban por su evolución personal, cómo pasaron de la izquierda abertzale, en la que de manera natural, porque en su barrio, porque en su familia, porque en su entorno de colegio, instituto, todo el mundo militaba en la izquierda abertzale, bueno, pues empezaban a militar a los 15, 16 años y fueron evolucionando. ¿De qué manera fueron evolucionando? Pues constatando una serie de hechos. Son las experiencias a los que ellos se remiten, no son deducciones mías. Entonces, ellos dicen, primera constatación, llegaron al convencimiento de que no iban a vivir en las condiciones económicas de sus padres. Iban a tener trabajo mucho más precario, acceso a la vivienda muy difícil, y entonces se plantearon por qué esa discrepancia, esa diversidad. Entonces, lo que podía parecer pues una especie de ruptura de tipo generacional, pues intentaron interpretarlo desde una estructura mental marxista.
Luego se encontraron con otras diferencias. Por ejemplo, ellos entendían que había determinadas situaciones sociales que la izquierda abertzale oficial o clásica, como ellos le llaman, no estaba respondiendo. Ellos, por ejemplo, tenían otra posición respecto a la violencia, mucho más espontánea, de recurrir a la kale borroka con motivo de una huelga general en la universidad o en los institutos, mientras que desde la izquierda abertzale se les decía quietos, estamos en un momento histórico distinto, la violencia la gestionamos desde arriba, porque la izquierda abertzale siempre ha sido una organización muy centralizada, muy leninista, ¿no? Entonces, esta gente no entendía ese tipo de límites, ¿no? Entonces, este conjunto de diferencias de una situación económica nueva, un contexto geopolítico nuevo, la imposición de una agenda económica y una agenda de carácter autoritaria desde su punto de vista, entendían que la izquierda abertzale no la estaba respondiendo de una manera adecuada. Entonces, para intentar entender qué estaba pasando, pues recurrieron al marxismo clásico y a través de encuentros pequeños de militantes, en Vitoria en primer lugar, en el Goierri, en la Barranca, en Pamplona, en Bilbao finalmente, etcétera, pues empezaron a dotarse de blogs, de revistas teóricas como fue Gedar, etcétera. Y entonces, poco a poco, este movimiento de reflexión fue encontrando los elementos, según ellos, de un nuevo paradigma político, de manera que se fueron alejando de la concepción de la izquierda abertzale clásica hasta el punto de decir que el viejo nacionalismo era una categoría que ya no servía para interpretar los cambios de la realidad. Lo que pasa es que no cuestionan el nacionalismo en el sentido de el nacionalismo vasco es negativo o el nacionalismo ha llevado a la sociedad vasca a una crispación enorme, a la violencia, a la muerte. No, ellos no tienen sentimentalismos, son muy duros, muy implacables, muy intransigentes, muy dogmáticos. Entonces, ellos entienden que Euskadi ya es una nación y no hay que cuestionarla. Y punto pelota, y no hay que plantearse más historias. Entonces, para ellos, digamos, esas contradicciones que tú habrás escuchado miles de veces en tu juventud en Vitoria, ¿no? De la cuestión nacional desde el leninismo, la dialéctica nacionalismo, internacionalismo, ellos la tienen resuelta. Euskadi es una nación, Euskadi es una nación y desde Euskadi hay que impulsar una revolución proletaria de objetivos comunistas, ¿no? Entonces, ese es el camino que están recorriendo, que todavía no han terminado, pues porque todavía no se han constituido en partido comunista, ¿no? De ahí que desde la izquierda abertzale les llamen españolistas, pero desde los grupos de la extrema izquierda española, desde Sumar y Podemos a su izquierda, que hay un campo amplio de siglas, de iniciativas, de radios, de casas ocupas, de sindicatos de inquilinos, de familias trotskistas, de decenas de siglas comunistas, etcétera, les acusen de abertzales. Sin embargo, su ejemplo, su capacidad de movilización está siendo motivo de imitación y de arrastre de otras iniciativas similares en el resto de España. Y si quieres, podemos hablar de este tema ahora o cuando lo consideres conveniente. Lo cierto es que el movimiento socialista primero provocó una escisión en las juventudes de las candidaturas de Unidad Popular catalanas. Entonces, la mayor parte de sus juventudes de Arran se marcharon hace ya 2 años y montaron una organización alternativa llamada Iniciativa Socialista Revolucionaria o algo parecido, que tienen pues su propia organización y que son los grupos que han liderado las manifestaciones de este fin de semana en Barcelona en contra del desalojo de la Casa Ocupa Massana del Raval y que movilizaron decenas, pues hablan de 10.000, 12.000 personas, pero que hubo 15, 20 detenidos, heridos, enfrentamientos con la policía, son unos niveles de crispación importantes. Bueno, pues los grupos que han liderado y han encabezado estas protestas son los equivalentes del movimiento socialista allá en Cataluña. Pero es que hace año y medio el conjunto de la Unión de Juventudes Comunistas de España, que son las juventudes del histórico Partido Comunista de España, impulsor de Izquierda Unida, y en cuyo entorno nace Podemos y posteriormente la gente de Sumar, bueno, pues esta gente se han ido y han montado la coordinadora de la Juventud Socialista a nivel del Estado español. Pero es que hay otra experiencia similar a nivel de Galicia. Y ya
con anterioridad a esta huida de las juventudes comunistas, ya habían surgido pequeños grupos en Castilla y León, Burgos, Valladolid y sobre todo en Madrid. Es decir, ahora mismo, a nivel de la izquierda, a nivel de la izquierda de Sumar y Podemos, que está en configuración, a ver quién se asocia como socio fiable del Partido Socialista, si Sumar triunfa sobre Podemos o Podemos recupera la iniciativa frente a Sumar, etcétera. Pues hay un espacio a su izquierda que entiende que hay que retomar una iniciativa radical porque los tiempos son nuevos. Y entonces entienden que hay lo que ellos hablan del rearme autoritario del Estado, la imposición de una agenda burguesa de la oligarquía, la precarización de la gente joven, del trabajo de la gente joven, etcétera, 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 ¿no? Entonces hay un movimiento interesante desde el punto de vista, pues eso, sociológico, de la sociología política, pues que efectivamente es un mundo en agitación y ahora mismo pues la capacidad de movilización de este nuevo sujeto que es el autodenominado movimiento socialista pues es lo más significativo en el conjunto de la izquierda. Y claro, que en estos tiempos pues se vayan produciendo bolsas activistas que llegan al enfrentamiento con la policía, que están presentes de múltiples maneras impidiendo desalojos de familias o de inquilinos que no tienen dinero para llegar a fin de mes, o en manifestaciones obreras, o en reivindicaciones del tipo que sea, pues quiere decir que hay un cierto caldo de cultivo que está siendo aprovechado por este nuevo sujeto político juvenil, novedoso, que se está formando en la actualidad y que está partiendo, bueno, pues de experiencias que entienden superadas y que sorprendentemente pues recalan en un marxismo-leninismo pues muy anticuado, muy poco humanista, muy poco abierto a otras interpretaciones de la realidad. ¿Por qué digo interpretaciones de la realidad? Bueno, seguramente en nuestro radioescucha estos habrán oído hablar de los rojipardos de Alemania del Este o del Frente Obrero, Roberto Vaquero, como expresiones de una izquierda que hace crítica, que entiende que la inmigración es un arma del capital, o que critica aspectos del feminismo woke o de la agenda LGTB por entender que estas formas de movilización desvirtúan y descapitalizan a la clase obrera clásica, ¿no? Sí. Bueno, pues entonces, para estos nuevos sectores del movimiento socialista, rojipardos alemanes y Roberto Vaquero son bestias pardas, nunca mejor dicho. Directamente los descalifican como fascistas, ¿no? Entonces, ellos, en ese sentido, por ejemplo, son muy clásicos o muy posmodernos. No hacen ningún tipo de crítica a cómo se está desarrollando el fenómeno de la inmigración y su impacto en el mercado del trabajo, ¿no? De las relaciones laborales, etcétera, ¿no? En ese sentido, entienden que los nuevos inmigrantes, antes o después, formarán núcleos proletarios que se movilizarán en una alianza táctica con ellos en pos de unos objetivos de reforma comunista. Es decir, son planteamientos viejunos en ese sentido, ¿no? O sea, porque hay sectores de la izquierda europea que sí que están rompiendo esos esquemas de impuestos por el pensamiento políticamente correcto, que también ha infectado a la izquierda clásica, ¿no? De ahí que muchos teóricos pues hablen de que la izquierda obrera está traicionando a los obreros, ¿no? Igual que la derecha clásica ha podido traicionar a la nación, pues la izquierda obrera, en nombre del feminismo, de la agenda LGTB, del pensamiento woke, está traicionando a los obreros, ¿no? Y entonces, curiosamente, el movimiento socialista es una puesta a punto del movimiento comunista clásico, ¿no? Tú hablabas sovietizante, sí, sí, efectivamente, ya no hay Unión Soviética, pero sus referencias no dejan de ser efectivamente los modelos revolucionarios que dieron lugar a la Unión Soviética, a la China de Mao y otras experiencias similares. Sí, hay una cuestión que a mí también me suscita preguntas. Y es la incorporación a la situación actual de un grupo que se llama ATE, que es invertir las letras de ETA, ¿no? Es decir, ATE que aboga pues, en la línea de Chapote y tal,
otra vez por el surgir de la lucha armada, que ellos llaman lucha armada, que es terrorismo puro y duro, coacción, pues todas estas historias que ya conocemos sobradamente de cómo dominan a las sociedades a través del miedo, ¿no? ¿Tiene algo que ver lo de ATE con estos? ATE, y yo creo que te refieres a ATA, Amnistía Atascatasuna. Sí, sí, lo hemos comentado al principio. En 2011 se inicia una primera disidencia, que es una revisión de la izquierda abertzale clásica. Entienden que la izquierda abertzale ha traicionado a ETA y al MLNV, en definitiva, ¿no? Entonces, en esa línea, hasta hoy, pues llegan una serie de personalidades, de figuras, y recientemente el célebre terrorista Chapote, pues firmó con 10 presos de la banda expulsados por el colectivo de presos políticos vascos, que es, digamos, la línea oficial del conjunto de presos de ETA, han sido expulsados hace ya años, y entonces ellos mantienen una cierta cohesión y ellos nuclean esa contestación nostálgica de lo que fue ETA y la izquierda abertzale. Ellos entienden que se ha acabado, que se ha roto con el proceso revolucionario que inició ETA y el MLNV, y lo que hay que hacer es volver a los orígenes. En definitiva, son una disidencia de la izquierda abertzale porque comparten la estrategia, aunque no comparten todas las tácticas. Esta otra gente es distinto. Ellos ponen el acento en el programa comunista y en la superación de los nacionalismos y en la creación de una soberanía estatal de carácter socialista prefiguradora del comunismo. Entonces, ellos mismos hablan de encarnar un nuevo paradigma político. Y por eso no se definen izquierda abertzale como ATA, Chapote, si se declaran, sino que se declaran izquierda proletaria. Y de ahí que reivindiquen un programa de clase y comunista. Lo que pasa es que el origen es lo mismo, es la adaptación de la izquierda abertzale a los nuevos tiempos. ETA abandona las armas, aceptan que los miembros de ETA encarcelados entonces en prisiones francesas y españolas acepten los beneficios de la legislación penitenciaria española, y no solo los beneficios, sino todos los regalos que desde el gobierno central, a través de la fiscalía, etcétera, vayan permitiendo para que vayan accediendo al régimen de semilibertad, a la libertad condicional o a la libertad definitiva. Entonces, este grupo reducido de presos contestatarios entienden que se ha traicionado el objetivo de la izquierda abertzale en las prisiones, que es el de amnistía o SOA. Amnistía ya. Nada de negociaciones, nada de beneficios, nada de recursos legales, nada de procesos, nada de pedir excusas, aceptar la legalidad, aceptar la normativa penitenciaria, nada de eso. Hay que salir a la calle ya, amnistía o SOA. Presoak, Caldera, amnistía o SOA. Ese es el programa clásico de la izquierda abertzale. Solo que no quieren reconocer que desde 2011 han pasado muchas cosas, para bien o para mal, pero han pasado muchas cosas y entonces la izquierda abertzale está en otra fase táctica, que es la de crecimiento institucional, participación institucional, crecer en las calles, que su presencia simbólica en los espacios públicos sea mucho más apabullante de lo que históricamente era, servirse de alianzas ocasionales con el Partido Socialista, con Podemos, con quien sea, para seguir avanzando en su proceso de construcción de una sociedad nacional vasca, más o menos socialista, pero esta otra disidencia pues no lo ve claro. Ya. Lo cual es una situación distópica porque parece que en este momento los poderes opresores son Davos, a la Agenda 2030, la disolución de los estados, la desaparición del orden de los estados nacionales y la constitución de entes supranacionales, dejando al margen cualquier tipo de elemento antropológico y cultural heredado. Y estos, ¿a qué juegan? Porque van en una dirección que también creo que es internacionalista, por lo que cuentas, porque la visión leninista era del socialismo internacional, aunque lo predicaba a través de la autodeterminación, lo cual
era una contradicción in terminis. La autodeterminación de los pueblos, me refiero, claro. Claro, aquí hay algo que para esta gente o no se enteran o les están manipulando. Alguien para dirigirles hacia un punto de distorsión de la realidad no vasca solamente, sino española, en esas tramas de desestabilización de España, ¿no? Sí. Que no son nacionales, que también, porque hay colaboradores necesarios, sino son de las plutocracias ocultas, ¿no? Esta gente ya analiza algo, ya sabe por dónde va el mundo. Creo que no, ¿no? Pues a ver, yo entiendo que no entienden estos nuevos paradigmas. Es decir, digamos que en Occidente, en Europa Occidental, no solo en Europa Occidental, pero hay una serie de nuevos paradigmas, de cambios de paradigma, ¿no? Por ejemplo, el concepto de la división derecha-izquierda está en crisis. La división en clases sociales está en crisis. El mundo unipolar está en crisis en aras de un modelo geopolítico multipolar. No se sabe muy bien si liderado todavía por Estados Unidos o por una China emergente o por diversos actores que jugarán al equilibrio. De ahí la guerra de Ucrania, Siria, tantos otros conflictos terroríficos que aquejan nuestro mundo, ¿no? Entonces, efectivamente, ha irrumpido una izquierda posmoderna con la agenda LGTB. El feminismo pues, está causando estragos en la configuración de la familia, en la identidad de las mujeres, en la pérdida de identidad y de rostro de las mujeres. ¿Qué es una mujer? ¿No? Yo me declaro mujer y ¿quién me lo va a cuestionar? ¿No? Entonces, estos nuevos paradigmas, pues esta izquierda del movimiento socialista directamente lo descalifican como fascismo. Entienden que forma parte de la agenda de rearme del capital, aunque sí que reconocen que los populismos identitarios o que los partidos de nueva factura, más o menos nacional populistas, de derecha, etcétera, derecha conservadora, etcétera, entienden que está calando en sectores de la clase trabajadora y de la clase media. Pero ellos, en lugar de intentar entender qué hay de verdad en esos paradigmas, en estos cambios que desde estas otras trincheras se proponen al debate, ellos no debaten, directamente recurren al arsenal marxista-leninista clásico. Entonces dicen, nada, estamos en una sociedad, en la sociedad de siempre, hay una minoría, efectivamente, Davos, etcétera, que controlan en las sociedades, pero dentro de la estrategia de clases, pues hay clases progresistas, hay clases oprimidas, entonces Davos son opresores, la clase burguesa es opresora, el ejército es opresor, la policía es opresora, el PNV es opresor, Vox es opresor, y los intelectuales de izquierdas, que dicen que son de izquierdas, que se abren a estos nuevos paradigmas, intentar entenderlos o asimilarlos o interpretarlos, no, eso son maniobras del capital para dividir y operar a la clase obrera. Entonces, de hecho, por ejemplo, cuando el Frente Obrero se ha intentado establecer en Vascongadas y Navarra, ha habido algunos actos, algunas instalaciones de pancartas, actos propagandísticos, bueno, pues por parte de la izquierda abertzale oficial y de estos nuevos sectores, el acoso hacia estos jóvenes militantes del Frente Obrero ha sido brutal. También hace poco, por ejemplo, pues a través del ECAI Center de Adrián Celaya, que es un consultor procedente del entorno del Grupo Mondragón, etcétera, que está muy atento a todo este tipo de cuestiones de nuevos paradigmas, crisis de los partidos nacionalistas, crisis del feminismo woke, etcétera, ¿no? Pues entonces dio eco pues, a unos chavales que proponían que en Euskadi, en Vascongadas y Navarra, pues intentara montar algo parecido a la lista DSW que empieza a funcionar con cierto éxito en Alemania, que es una izquierda socialdemócrata, soberanista, que cuestiona la inmigración como arma del capital, que cuestiona el atlantismo, que cuestiona la política belicista de Estados Unidos, Inglaterra, y entonces entienden que hay que frenar y acabar con la guerra entre Rusia y Ucrania por entender que se está sacrificando al pueblo ucraniano y que realmente los agredidos son los rusos. Bueno, pues
en este entorno del ECAI Center se ha dado voz a este grupito que se llamaba Comunitarismo Abertzale. Bueno, pues a los pocos días de darles voz, de distribuir un correo, de leer en YouTube y otras plataformas en Internet que daban a conocer ese intento de iniciativa, pues de repente se retiran los vídeos, se retiran las cuentas de redes sociales. ¿Y esto por qué ha sido? Bueno, yo lo entiendo que ha sido directamente por la presión que estos youtubers de origen abertzale pues han recibido por parte de sus camaradas. Les han dicho, ¿pero dónde vais vosotros? O sea, aquí movimientos tácticos ninguno. Aquí no se mueve nadie. Aquí la izquierda abertzale sigue siendo una, el intelectual orgánico es uno y tú solo puedes obedecer. Y en ese sentido, pues izquierda abertzale clásica, izquierda abertzale disidente, muy poquita, Ata, Chapote, toda esta gente. Y luego esta otra tercera pata, que es el movimiento socialista o izquierda proletaria, pues todos concuerdan en que no son admisibles estos aires de cambio, estos cambios de paradigma que están dando lugar en toda Europa pues a nuevos movimientos políticos, en la derecha, pero también en la izquierda. Y entonces son presos de dogmatismos marxistas-leninistas, socialdemócratas clásicos, etcétera. Sí, sí. ¿Consideras que tienen impregnación dentro de la sociedad o son meros burbujas? Porque en los años 80 la verdad es que tenían peso, creaban sindicatos propios, que hoy es el sindicato más votado, por cierto, en el País Vasco, que es Steilas, ¿no? Y LAF también. Bueno, sí. Steilas e ILAS en el ámbito educativo, LAF en el resto del ámbito laboral, sí, efectivamente. Sí. Claro, yo conozco el mundo sindical, porque en aquella época yo fui uno de los que empezaron aquel movimiento que se llama MODUM, Movimiento Democrático y Unitario de Maestros, ¿no? Y de ahí nació por entrismo, el movimiento Trotsko se metió ahí y de ahí surgió Steilas, que fue una derivación de aquel movimiento inicial. Y de ahí, pues, a unos nos vimos, yo me fui a UGT, otros se fueron a comisiones, tal, pero se creó un sindicato bastante poderoso, potente, en toda España. Son sí, sindicatos de trabajadores de la enseñanza estatal, sí, los STES, que luego añaden el término de, según la comunidad, ¿no? Pues de Cataluña, de Castilla y León, de Andalucía, etcétera. Son muy potentes, sí. Lideran normalmente las elecciones sindicales. Y los iniciadores de esto fueron estos movimientos, precisamente, que eran el EKI, MK, ORT, en fin, ahí se metieron a saco dentro del movimiento de maestros, lo destrozaron. Aquello era un movimiento unitario, como la misma Prado dice, o sea, los maestros reivindicando sus derechos, pero puramente profesionales. Pero se politizó todo el movimiento, incluso UGT también era un movimiento politizado, claro. Un engranaje del PSOE, ¿no? Pero bueno, yo me desvié por ahí, pero luego, bueno, luego me marché y tal, pero quiero decir con esto de que todo el movimiento sindical, que en aquel momento el movimiento sindical sin ningún tipo de... Hombre, tenía sesgos, evidentemente, porque no era el SEM, el Sindicato Español del Magisterio, el sindicato vertical, sino era un movimiento nacido desde abajo para romper el sistema anterior. Pero yo viví aquella situación como una situación característicamente de lo que está pasando ahora. Es decir, la entrada en entramados sociales para parasitarlos desde un punto de vista político y llevarlos a una visión que hoy por hoy la verdad es que esa visión, pues como dices, es anacrónica totalmente. No tiene... Hombre, hay otros movimientos de tipo comunista, concretamente Vanguard, Armensilla y tal, pues que tienen desde un punto de vista filosófico otra orientación. Pero bueno, no creo que tenga mucho que ver con esto, ¿no? No. Por eso. Sí, no, pues a lo que me preguntabas, no, de momento son movimientos muy llamativos en el ámbito juvenil y de hecho no me equivocaré si afirmo que hoy día en Vascongadas y Navarra
el movimiento juvenil más potente es GKS y Ikasle Abertzaleak, pero con diferencia, muy por encima de los grupos oficiales de la izquierda abertzale, que son Ernai en Juventudes, Ikasle Martxean, ICAM en el mundo universitario, que apenas está logrando reconstruirse después de la marcha de Ikasle Abertzaleak, muy por encima de las secciones juveniles del PNV, Eusko Gaztedio, Juventudes Socialistas, Nuevas Generaciones, mucho más potente que el empequeñecido mundo del Boy Scout, etcétera. Entonces, pero de momento es un movimiento mayoritariamente juvenil. Yo estuve viendo la manifestación del 25 de enero en Pamplona, ya les había visto en otros momentos, y sí que había alguna persona mayor, no serían más del 10%, en general era gente pues todavía mayor que yo ya voy para los 64 años, no reconocí muchas caras conocidas, o sea, sí que se veía gente pues nostálgica del activismo, que les gusta estar al loro de que se cuece la juventud en los ámbitos revolucionarios, pero entre esta gente de 60 y muchos años en adelante, hasta la gente de GKS, la inmensa mayoría de menos de 30 años, no había gente, ¿no? Entonces, yo lo que estoy viendo y por lo que estoy leyendo y por el seguimiento que les hago en redes, etcétera, pues en el ámbito universitario, en el de los colegios públicos, en el de los institutos, realmente es un fenómeno, pero de un impacto enorme, pero fuera de estas realidades es una realidad casi inexistente. ¿Qué pasa? Que en algunos momentos sí que están logrando tener una cierta notoriedad. Cuando, por ejemplo, en Burlada, pues logran paralizar la expulsión de una familia que por impago de renta pues les iban a expulsar judicialmente. Se han movilizado con una organización sectorial, han logrado paralizar la expulsión de esta familia durante X días, X semanas, y entonces pues están dando un cierto, en fin, está alcanzando una cierta resonancia mediática. O en Barcelona con el mundo de las casas ocupas. En Bascongadas y Navarra van tejiendo poco a poco una red de casas ocupas, de bares, de lo que denominan centros socialistas, que han inaugurado pues, en Bilbao, en San Sebastián, en Goierri, en la Rocha Pea, han abierto hace poco un centro socialista, han adquirido antiguos bares a los que están dando de una dinámica comunitaria y revolucionaria, como el Bar Gallego de la parte vieja de Pamplona y otros. Y entonces están haciendo todo lo posible para abrirse a otros sectores sociales. Lo que pasa es que todavía no cuentan con juventud trabajadora. El día que tengan una numerosa juventud trabajadora, tendrán que optar si hacerlo con una organización autónoma, que es muy difícil porque realmente el mundo sindical está muy controlado, muy supervisado, muy dividido, muy mediatizado por las centrales sindicales clásicas que participan pues, de las subvenciones, de los mecanismos de representatividad, de un control, un magnífico conocimiento de los procesos selectivos, de una implantación mínima, sin la cual es imposible plantearte presentar a unas elecciones sindicales, etcétera, etcétera. O si optan por el entrismo que tú dices. No es fácil porque en la izquierda abertzale realmente están muy preocupados con esta gente y han marcado líneas rojas. Me extrañaría que dieran facilidades en LAB, por ejemplo, o en el ASTV, para que esta gente entrara y realizara una labor de carácter entrista. Pero claro, antes o después, cuando crezcan, cuando se incorporen al mercado laboral y como son muchos, se planteen a nivel de colectivo, porque claro, esta gente no toman decisiones políticas individuales, por favor, eso es de burgueses. Aquí se toma todo en colectivo, conforme a las indicaciones de arriba a abajo del liderazgo leninista. Bueno, pues tendrán que tomar una decisión, pero yo creo que todavía les falta un tiempo para tener una masa suficiente como para plantearse tocar otros sectores de la movilización ciudadana. Entonces, mientras tanto, pues lo que hacen es crecer en el ámbito juvenil y lo están haciendo de una manera constatable, clara y muy decidida y además sin ningún tipo de contemplaciones. En ese sentido, no han tenido ningún problema en pelearse de una manera muy dura con las organizaciones de izquierda abertzale, disidentes u oficiales, ¿no? Y luego, pues, intentan, pues eso, meter la nariz en el tema ocupa, tema inquilinos. Vamos a ver si logran entrar en otros movimientos sociales.
no es fácil, pero es su opción de crecimiento si realmente contemplan una agenda de carácter, como ellos dicen, revolucionario. Y no se queda todo en una pataleta generacional contra sus papás a los que consideran que se han aburguesado y viven del cuento y de las subvenciones. En fin, vamos a ver. De todas maneras, esto a mí no sé, por deducción respecto a otras épocas, yo creo que los jóvenes siempre tienden a ser, evidentemente, hoy la juventud, sus expectativas son muy, muy difíciles. Yo no creo que la juventud esté nada satisfecha con el contexto actual. Y además les entiendo y además es lógico y lo admito incluso. Entonces, la juventud siempre ha sido rompedora con el encuadre político y tal, con lo cual esto pues me encaja mucho mejor desde un punto de vista de la lógica que lo otro, que el abertzalismo, ¿no? O sea, el abertzalismo es un movimiento totalmente dirigido por ETA y absorbido por CAS, ¿no? la coordinadora abertzale socialista. Yo, particularmente, no sé si tú compartirás mi impresión, en cierta manera celebro que esto pase, porque se le da otra vertiente mucho menos agresiva con respecto a la gente normal, coactiva, en este momento por lo menos, que lo que era ETA y sus movimientos. Aunque esto tiene mucha similitud en cuanto a estructura. Me parece a mí que tiene mucha similitud en cuanto a estructura. Pero bueno, me resulta más simpático el movimiento. ¿Por qué? Porque no es porque yo en su momento fuera de izquierdas, sino porque me parece algo mucho más natural. Es una impresión personal, ¿eh? Es una valoración. Sí, o sea, sin duda hay un elemento de contestación generacional importante, ¿no? Entonces, han hecho un análisis, han comparado con la existencia de sus padres y han dicho, pues vamos a tener una existencia muy, muy distinta a la vuestra. Lo que pasa es que en este análisis han ido a una posición muy cómoda, que es la de vamos a coger lo más cómodo y lo más fácil y lo peor de la experiencia de nuestros padres. Vamos a ser dogmáticos como ellos, violentos como ellos, intransigentes como ellos, y vamos a recurrir, pues en lugar de ser humildes, mirar alrededor, dejar prejuicios atrás, pues vamos a cambiar unos dogmas por otros, vamos a interpretar la realidad y vamos a intentar forzarla, si es necesario, a golpe de martillo. Entonces, entiendo tus sentimientos, sí que es un movimiento que es propio de gente joven, contestataria, que ve que el mundo cambia, que cree que quiere cambiarlo, pero me temo que están muy condicionados por las estructuras mentales dominantes en sus familias de origen. Y entonces, por eso digo que se están quedando con lo peor del mundo del que vienen, que es el dogmatismo, la violencia, la centralización, la intransigencia, la deshumanización. O sea, porque la manera como trataron a los militantes de Vox el fin de semana pasado en Pamplona y Rochapea, o cuando han agredido a concejales de otros partidos políticos, o a funcionarios de prisiones, o cuando han practicado calé borroca saltando el campus de la Universidad de Vitoria, pues francamente, ¿dónde está su humanidad? No, es que ellos entienden que el humanismo, como he leído hace poco en un artículo de uno de ellos, decía, no, el humanismo es propio de una sociedad socialista. Ah, vale, mientras tanto, en nombre de la dureza revolucionaria, machacamos al ser humano concreto, ¿no? Claro, a mí eso me parece terrorífico, ¿no? En ese sentido, yo no veo un cambio una mejora moral de un terrorista de ETA que está pegando tiros a esta gente que en nombre de un socialismo humanista, a saber cuándo se implantará, pues están dispuestos, como ellos dicen, no, es que las tortillas, para hacer una tortilla siempre hay que cascar huevos. Ay, qué bonito, y tú eres el que decides a quién le rompes los huevos, ¿no? Claro, eso me parece terrorífico. Claro, terrorífico, pero en realidad eso ha sido, los movimientos comunistas mundiales ha sido eso. O sea, para que estos son aprendices de eso, es decir, son mucho más antiguos de lo que ellos mismos creen. Recogen reminiscencias del pasado que ya han sido superadas, pensábamos, pero parece que no. Pues nada, Fernando, no sé si quieres añadir algo más, porque
pues de aquí sacaremos 2 programas, ya tenemos el tiempo para 2, más o menos. Muy bien, pues por mi parte, pues encantado de poder hablar y reflexionar en voz alta de este tipo de cuestiones, porque además intercambiando puntos de vista, lo que tú sientes, lo que lees, lo que percibes, lo que comparas con otras experiencias, pues también para mí es una ayuda en la reflexión, ¿no? Porque muchas veces por la reflexión, pues vamos, es necesario contrastarla, ¿no? O sea, yo no aplico métodos marxistas ni nada raro, pero sí que entiendo que una buena crítica positiva, un buen contraste, pues ayuda a entender lo que está sucediendo. Y menos mal que tenemos pues interlocutores como tú o como a radioescuchas que luego te escriben y te plantean sus dudas o te encuentran en la calle y te reconocen tal mérito o tal demérito, pues gracias a estos diálogos entendemos mucho mejor qué es lo que está pasando en el mundo que nos rodea, que es un mundo muy cambiante y que muchas veces pues, nos desborda, pues porque hay fenómenos, porque no llegamos a todo, somos seres humanos limitados y no llegamos a todo lo que sucede y realmente a veces hay más cambios de los que uno podría pensar y sobre todo imaginar. Sí, y sobre todo que esto nos hace reflexionar sobre la necesidad de cuidar la libertad como si fuera un tesoro básico para la vida. La libertad es el elemento más importante que incluso en la pobreza tiene más valor que la riqueza. En tanto y cuanto es el oxígeno que necesitamos para vivir. Sin libertad no hay vida. Y todo esto, lo de ACTA, lo de todo el movimiento Abertzale, CAS y estos nuevos que ahora se incorporan a lo viejo y recogen lo que ya creíamos superado, son precisamente pues, movimientos que ahogan cualquier posibilidad futura de libertad. Y no hay más que ver Cuba, Venezuela y cómo están, ¿no? O sea, si miramos a Venezuela, creo que está todo dicho. Así es. O la Rusia stalinista, vamos, que me da igual, o el Pol Pot de pues los... El Khmer Rojo. Sí. Eso es. Bueno, en fin, en definitiva, cuidemos la libertad, porque la libertad es algo que se conquista, que no te la dan. Así es. Muchísimas gracias, Fernando. Gracias, Ernesto, y gracias a los amigos radioescuchas por su paciencia y por su acompañamiento. Genial.